Como le va a toda la audiencia, aunque sea muy tarde, decidí sacar este especial de terror. Son 3 anécdotas basadas en hechos reales, con elementos de ficción. Algunas fueron contadas por personas cercanas a mí, y otra que había escuchado hace rato, y le dedico un tributo mediante este especial. Que lo disfruten. Primer relato, la monja de la catedral. Todavía tengo en mi memoria ese espantoso suceso. Sucedió hace mucho tiempo, cuando yo era un niño de 7 años. Mi mamá me había llevado a la iglesia, afuera ya era de noche y aún no comenzaba la misa. Recuerdo que todo el mundo estaba distraído, cada uno charlando con algún amigo o un familiar. Me empecé a sentir extraño, por alguna razón el aire se hacía muy pesado, respiraba muy agitadamente. También sudaba frío, me temblaba todo el cuerpo. La atmósfera la sentía muy agresiva. En un momento, y de forma inesperada, vi entre toda la gente, a una monja. Quizás ustedes digan que no es nada raro eso. Pero por alguna razón me llamaba bastante la atención. Estaba totalmente cubierta, no se le podía ver el rostro, y avanzaba de manera indiferente, entre toda la gente. Pero me dio mucho miedo, al darme cuenta de algo escalofriante. Al ver para abajo, me doy cuenta que ella no tenía piernas, no caminaba. Más bien ella parecía flotar en el aire, y en dirección a un altar que había en la iglesia. El corazón me empezó a latir muy fuerte, temblaba tanto, sentía que iba a llorar. Yo jalé el vestido de mi mamá insistentemente, pero ella estaba entretenida hablando con otra persona. Aparte de sentirme muy débil, ante aquella impresión. Seguí insistiendo, hasta que finalmente mi mamá me regresó a ver, y yo le grité: «Mira mamá». Ella dirigió su mirada hacia la monja, y tras unos segundos de contemplarla, mi mamá pegó un grito muy fuerte, lo que provocó que toda la gente le enfocara su atención. Y mi mamá a su vez señaló a aquella monja. Todos quedaron impactados ante ella. Pude ver cómo ella se volteó hacia todos los presentes, se descubrió el rostro, era muy aterrador, con una palidez muy marcada, y sentenció con esa voz de ultratumba: ¿Acaso yo no tengo derecho de ir a la casa del Señor? No recuerdo nada de lo que pasó después, desperté en mi casa. Mi mamá no quiere hablar de ese evento. A pesar de que soy ahora un hombre maduro, no puedo sacarme de la cabeza ese momento en que la monja se descubrió el rostro, y habló con esa voz macabra. Nunca más he vuelto a esa iglesia, tengo miedo de volver a ver a ese ser de pesadilla. He escuchado testimonios de personas, que afirman haber visto a una monja extraña, rondando los pasillos. Tú, querido espectador, ¿tendrías el valor de ir a esa iglesia, teniendo el riesgo de toparte con la monja? Segundo relato, la casa maldita. Hace tiempos, a un par de amigos les gustaba mucho la exploración urbana. Hubo una ocasión en que decidieron visitar una casa, que hacía ratos fue abandonada por sus dueños. Dicha casa se ubicaba cerca de un río, y estaba desolada. Cuentan que los dueños tuvieron experiencias desagradables a los pocos meses de habitarla. Se dice que los objetos se movían de su lugar, se oían pasos subir y bajar las gradas, el ambiente era muy pesado, refieren haber escuchado en varias ocasiones, unos extraños susurros provenientes de algún lado de la casa. Cada día se hacía inhabitable ese lugar. Pero finalmente la gota que derramó el vaso, fue que en una ocasión escucharon a alguien golpear las puertas y ventanas. Y para empeorar todo, empezaron a ver sombras merodear la casa. Los dueños no lo pensaron más, simplemente cogieron sus cosas, y salieron huyendo de esa casa.
Desde ese día nadie se atreve a ir a ella. Hasta que mis amigos se fueron a explorarla. ¿Quién diría que ese sería el final de sus hazañas? Se adentraron a la casa, tal como se los dije, el ambiente era muy pesado, un frío aterrador recorriendo cada centímetro de tu piel. Paso por paso, ese lugar era muy aterrador, uno de mis amigos afirma haber escuchado pasos venir de arriba, el otro afirmó que la puerta que conducía a la cocina se cerró de golpe. Todo aquello lo documentaron con su cámara, cuando yo lo vi, debo admitir que me quedé impresionado. Los dos aseguraron haber visto una sombra recorrer las escaleras de la casa a toda prisa. Incluso escucharon sus pisadas correr el piso de arriba, hasta terminar en una habitación, cuya puerta escucharon cerrar de un portazo. Cualquiera en su sano juicio, hubiera salido corriendo de ese lugar, entre ellos me incluyó. Pero mis amigos estaban dementes, así que decidieron subir las escaleras, la adrenalina estaba en todo su máximo esplendor. Avanzaron hasta la habitación donde escucharon aquel portazo. Con coraje abrieron la puerta, para finalmente notar que no había nada. Solo se visualizaban dos camas ahí. Tanta era la locura de mis dos amigos, que se atrevieron a dormir en ellas, no sin antes dejar la cámara grabando. Tal cual me lo contaron, se los diré a ustedes queridos oyentes. En plena madrugada, a eso de las 3 de la mañana, escucharon golpear la puerta de la habitación, alguien golpeaba con tanta fuerza, a tal punto de creer que iban a derribarla. Del miedo ellos agarraron la cámara, y las cosas, para finalmente saltar por la ventana, abajo había todo un espeso pastizal, que ayudó a amortiguar la caída. No pararon de correr, afirma uno de mis amigos que escuchaban las pisadas de alguien, tras ellos. Finalmente llegaron al pueblo, fueron a una de las casas, admiten que aquella experiencia no se la desearían a nadie. Del miedo estuvieron botando espuma por la boca. Tras haber quedado en calma, decidieron ver el video, y se quedaron tan estupefactos. Me lo mostraron a mí, y también quedé sin palabras. La cámara estuvo grabando un buen rato, y en el momento menos pensado, una sombra se observaba en ella. Pude ver cómo se acercaba directo a la cámara. Y aunque ustedes no me lo crean, esta se elevó de donde estaba, y se acercó a grabar hacia cada uno de mis amigos, como si hubiera una tercera persona grabando. Mis amigos quedaron con fuerte trastorno psicológico, actualmente reciben terapia y tratamiento médico. Y ambos declaran que jamás volverían a hacer otra locura como esa. Hasta ahí pararon todo este asunto de la exploración urbana. Tú, querido oyente, ¿te atreverías a realizar exploración en una casa que tenga esos antecedentes? Y este es el último relato, se llama La Quebrada. Mi padre tenía 9 años cuando esto pasó. Era el típico San Viernes, y nuestros abuelos de aquellas épocas, tenían el deporte favorito de beber, hasta llegar a la resaca. Y los hijos estaban ahí, para dar comprando las botellas que hacían falta, así que mi abuelo mandó a mi papá a comprar un par de botellas. No te podías negar, porque enseguida venía el coreazo, de castigo. Así que mi papá salió a comprarlas a eso de las 10 de la noche. De la casa a la tienda más cercana, era una distancia de más o menos 7 kilómetros de distancia. Esa era la dura realidad de antes, no había tanto alumbrado en el camino, como lo hay ahora. Sumémosle a que mi papá debía recorrer todo ese trayecto en plena oscuridad, aparte de ir por un camino boscoso. Y lo peor de todo, era la quebrada que tocaba rodear para seguir el camino. Del cual se contaban varias historias de miedo. Quién sabe si son ciertas, o puro invento. Volviendo al caso, mi papá tuvo que ir a la tienda, rodeando esa maldita quebrada, un aire espeso se percibe en el ambiente, la respiración se hace más agitada. Sigue avanzando, y algo que no esperaba, refiere haber escuchado pasos que venían de la quebrada, alguien andaba por ahí.
A pesar de todo, prefirió avanzar rápido, hasta que por fin, tras el largo recorrido, llegó a la tienda, compró el par de botellas que le mandó mi abuelo. Y de nuevo tenía que repetirse el mismo martirio. Recorrer todo ese camino oscuro y tenebroso. Hasta de nuevo volver a rodear esa maldita quebrada. Por alguna razón, el corazón me latía muy fuerte, otra vez el ambiente pesado se sentía. Mi papá afirmó ver una sombra que caminaba en dirección a la quebrada, describe que la contextura era la de un sujeto alto, por la vestimenta, era muy elegante. Y algo de él le daba mala espina, la piel se le erizaba del temor. Luego de presenciar esto, algo macabro sucedió. Mi padre quería asomarse para visualizar algo en la quebrada, incluso dio unos pequeños pasos. El aire era más espeso, y más frío que nunca. La adrenalina se elevaba hasta el tope. Algo se veía en un enorme arbusto, por donde vio aquella sombra. Se acercó más, hasta estar a solo unos centímetros de él. Nunca se hubiera esperado lo que pasó. Antes de alcanzar el arbusto, se escuchó un llanto parecido al de un bebé. ¿Cómo demonios iba a estar algo como eso, en plena quebrada, y a esas horas de la noche? Mi papá no hizo otra cosa más que correr, el corazón se le salía por la boca, estaba por colapsar del miedo. Jura por lo que más sea, que alguien lo seguía. Aquello estaba por alcanzarlo, por más que mi papá trataba de ver lo que le perseguía, nunca lo pudo visualizar, y tampoco estaba dispuesto a detenerse para verlo. Finalmente llegó a la casa, mi abuelo y sus amigos quedaron estupefactos al ver a mi papá, este temblaba de miedo, se arrojó al suelo, incluso botó espuma por la boca, no paraba de balbucear que, el demonio lo estaba persiguiendo. Mi papá se recuperó la mañana siguiente, que estaba despertando en su cama, mi abuelo lo había acostado, para que así reposara. Casi nadie daba crédito de lo que él decía, con la excepción de mi abuelo. El abuelo comentaba que era típico, que cuando él y otros amigos que viajaban a caballo, tenían que cruzar los bosques espesos a largas horas de la noche, incluso de la madrugada. Sombras, pasos, ruidos que venían de algún lado. Los caballos se asustaban tanto, mi abuelo y sus amigos también venían asustados, a veces botando espuma por la boca. Cada quien es libre de decidir si esta historia es verdad o mentira. Pero te hago una pregunta, tú que me oyes. ¿Te atreves a viajar por un bosque espeso en plena oscuridad, sin nada que te alumbre, peor aún, oyendo ruidos que vengan de algún lado? Ja 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 ja. Eso es todo, querida audiencia. Son 3 anécdotas que había escuchado por parte de terceros, y quise darles tributo a modo de especial. Más adelante sacaré nuevos trabajos para el canal, como continuaciones o nuevas historias. Por el momento me encuentro estudiando bajo toda una pila de libros, por lo que los videos pueden seguir demorando. Pero tengan paciencia. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que tengan un buen día. Y no olvides ver, debajo de tu cama.